Bueno, nuevamente vamos con el principio. El mensaje de hoy, hermanos, se llama el discernimiento del creyente. Es un mensaje muy importante que vamos a ir viendo poco a poco cómo la palabra nos va instruyendo sobre el discernimiento. Sé que más de uno de ustedes en algún momento ha escuchado la palabra discernir o discernimiento. Entonces, algunos la manejan así y otros les cuesta un poquito, la han escuchado pero no la manejan muy bien. Cada vez que en la Biblia veamos esta palabra, entonces hay que entenderla perfectamente qué significa para poder entender la palabra del Señor, para poder no dormirse tanto, porque ustedes han visto que más de uno agarra la Biblia, empieza ahí y ven esas palabras ahí como discernir los espíritus, los corazones, y empiezan a dormirse porque no entienden. Pero aquí vamos a ilustrar un poquito más de qué se trata el discernimiento. Vamos a leer una porción de la palabra para empezar este mensaje que está en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Podemos ir a Juan, capítulo 21. ¿Y Juan era apóstol o no? Sí, eso, muy bien. ¿Verdad? ¿Cuántos apóstoles escribieron evangelios? Ahí se los dejé, ¿verdad? ¿Cuántos? No, solo 2. Sí, vio como los agarré infraganti. Solo 2 escribieron evangelios. Mateo y Juan, nada más. Marco no era apóstol, Marco era discípulo de Pedro y Lucas tampoco era apóstol, ese era discípulo de Pablo y era médico, historiador. Pero Juan era el apóstol, el discípulo amado, dice la palabra, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? El discípulo amado. Ese era ese apóstol que estuvo hasta ahí en la crucifixión del Señor, ¿verdad? A los pies del Señor. Qué hermoso. Cómo amaba al Señor Juan. Por eso cuando vamos al Evangelio de Juan, es un evangelio totalmente diferente que los otros 3, ¿verdad? Uno está escrito a los gentiles, otro a los judíos, el otro es más de acción, como el de Marcos, pero el de Juan es ese amor, ¿verdad? Ese amor del Señor, esa relación personal que el Señor tiene. Así que los invito a que vayamos a Juan capítulo 21 y vamos a leer este famoso pasaje del 20 al 23. Y dice la palabra del Señor: volviéndose Pedro, ¿quién se acuerda quién es Pedro, verdad? Pedrito, ¿verdad? El famoso Pedro. Dice la palabra: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta, Señor, en esta mañana, Señor. Que todo lo que vayamos a hablar y a exponer de ti, Señor, sea conforme a tu voluntad santa y perfecta, Señor. Gracias por darnos una vez más el privilegio de estar aquí, Señor, ante ti, con estos corazones dispuestos a escuchar de tu mensaje, de tu palabra, de tu verdad, y que seamos transformados, como siempre, Señor, a través de ellas, Señor. Que podamos entender tu guía, tus verdades, tus maravillas, para poder ponerlas en práctica cada día, Señor, con nuestros seres queridos, en nuestra vida, siendo adoradores de amor y verdad, todos los días, Señor. Gracias, Padre Santo, y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso, como cantábamos ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento, los que están de pie.
y todos los demás pueden apagar el teléfono, pueden poner el mute ahí, avión, si no yo se los voy a tirar por allá, ¿verdad? Se los agarro ahora, se los quito, y allá, por allá, por donde está la virgencita allá, que está allá, la virgencita ¿cómo es? De Los Ángeles, que está allá, por allá va a caer el celular. Así que mejor pónganlo en mute, y así no va a pasar nada, ¿verdad? Eso es para que no haya distracción, tanto para ustedes como para mí, porque muchas veces uno se termina distrayendo, ¿verdad? Entonces uno está aquí y vuelve a ver como apaga el teléfono, ¿verdad? Entonces sí es bueno, por respeto a todos los que estamos aquí, que apague el teléfono, que lo ponga en modo avión, en silencio, y si está esperando una llamada urgente, lo pone en vibrador y cuando le suena se va para afuera y se va por allá, por la esquina, donde nadie lo escuche y no distrae a los demás, ¿verdad? Es una buena estrategia que pueden utilizar. Como les decía, hermanos, hoy vamos a hablar del discernimiento del creyente. Y vemos aquí, este pasaje, se ve este carácter de Pedro, ¿verdad? Tan famoso y particular de Pedro, ¿verdad? Ese discípulo del Señor que es mucho de arrancar, ¿verdad? De hacer, de acción. Y dice la palabra, como la acabamos de leer, donde Pedro se está volviendo y vuelve a ver a Juan, ¿verdad? Que viene con Jesús. Y Pedro, en vez de decirle, otro hermano que viene con nosotros, qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Como deberíamos decir, ay, qué bueno que vino Manito, ¿qué Manito? ¿Cómo está? Qué bueno que vino. ¿Cómo está, don Tino? Bendiciones. Sino que, ¿qué es lo que dice Pedro aquí? Le dice, cuando Pedro le vio, le dijo Jesús, Señor, ¿qué es este? ¿Y este qué? Si usted y yo, usted sabe que yo soy, que usted ha puesto aquí como el líder de los apóstoles, el carga pesada, que siempre te he cuidado, ¿verdad? Pedro se creía el guardaespaldas del Señor, ¿verdad? Y entonces le decía, ¿este qué? Que viene aquí, ¿verdad? ¿Y qué le responde el Señor? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Todos iban a morir, todos iban a ser asesinados por los anticristianos, pero el Señor estaba dando acá una de sus promesas, y era que Juan no iba a ser asesinado, aunque lo intentaron asesinarlo más de una vez. Pero Juan, según los escritos que tenemos, Juan llegó hasta ser anciano, ¿verdad? Estuvo allá en la isla de Patmos y allá tuvo el privilegio del Señor de tener la revelación del Apocalipsis, y hasta en aceite hirviendo lo metieron para asesinarlo y no fue muerto. Envejeció, no como todos los otros discípulos que fueron asesinados de formas brutales, ¿verdad? Fue muy triste la muerte de cada uno de ellos. Entonces, vemos que aquí el Señor dice, y si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No es problema suyo, Pedro. No es problema suyo, ¿verdad? ¿Qué a ti? Le dice. Sígame usted. Haga usted lo suyo, su trabajo. El que esté aquí, no importa el que está a la par. No importa los errores que cometió Davis ayer. Ay, Davis, oiga. No importa. Dejen de ver a Davis y véase usted mismo. ¿En qué está? ¿Cómo está su vida? Y tiene que hacer un discernimiento de cómo está usted. No cómo está el otro, sino cómo está usted primeramente. Hoy vamos a hablar de esa palabra del discernimiento, que es muy importante para el cristiano. Dice que el discernimiento proviene del latín discernere, que significa separar, distinguir o cribar. Este término se compone del prefijo dis, separación múltiple o divergencia, y del verbo cernere, discernere. Y cernere es tamizar o distinguir. Etimológicamente es la capacidad de separar lo bueno de lo malo o tamizar para quedarse con lo esencial. Por ejemplo, aquí tenemos profesionales en la salud, ¿verdad? Que nos pueden decir qué pasa cuando un bebito nace. ¿Qué es lo primero que le hacen? Tamizaje. ¿Para qué? ¿Para qué le hacen el tamizaje? ¿Para qué le meten esa agujita al bebito recién nacido? ¿Para qué?
para tamizar, para poder ver qué tiene bueno y qué tiene malo y poder de una vez ayudarlo a ver qué medicina necesita, qué tratamiento puede llevar, porque hay niños que nacen ya con algún problemita y hay que ayudarlos. Para eso es el tamizaje, ese discernir, ¿verdad? Yo les voy a hablar desde mi profesión como barista. Siempre que nosotros veamos la parte de barismo, por ejemplo, teníamos que ver mucho el tamizaje, por ejemplo, y hacer ese tamizaje que tenemos que hacer del café. Y teníamos que tomar el café, cuando está el café ya, después de escogerlo y todo, teníamos que ir sacando el verde, el segunda calidad, hasta sacar el primera calidad. Y cada uno de esos cafés iba a tener un precio, tiene un precio en el mercado. Y cuando usted va al supermercado, va a encontrar diferentes precios. No significa que es que esta marca es más cara que la otra marca. No, muchas veces es el tipo de café que usted está comprando. Por eso es que usted va a un restaurante o un hotel, digamos, de lujo, aquí en Costa Rica, y usted no va a encontrar muchos cafés que usted encuentra en el supermercado, para no decir marcas, pero usted va a encontrar otros cafés que son de primera calidad y tienen otro precio, mucho mayor, porque han llevado un tamizaje diferente. Igual cuando nosotros tostamos café y lo molemos para sacar un buen café, ya sea en una prensa francesa, en una bandola, café expreso, también en la parte de barismo uno tiene unas mallitas, que es un tamiz de café, donde usted pone el café molido y empieza a zarandearlo, y ahí es donde va cayendo el café más finito. Y ese café fino va teniendo otro valor y va teniendo otra graduación para poder hacer esa extracción del café. Todo eso tiene un valor, todo eso tiene una rúbrica, y al final, cuando hay competencias de barismo, entonces uno dice, bueno, tenemos que tomar este tipo de café para ver cuál es el mejor o el ganador, ¿verdad? Entonces todo pasa por un montón de filtros para poder sacar el mejor café. Y así podríamos hablar de tamizar un montón de cosas o de discernir un montón de cosas. Y es lo que el Señor nos manda a nosotros, a discernir las cosas que son del Señor y las cosas que no son del Señor. Muchos pueden decir, es que todos los que están en la iglesia son cristianos. Hay que discernir si lo que está haciendo es cristiano o no es cristiano. Hay que ver si como usted está viviendo en la iglesia, lo está viviendo en su casa. Si usted lo que dice aquí, que es un hijo de Dios o una hija de Dios, de verdad lo está viviendo en su casa. Hay que ver si en verdad usted está aquí para que le celebren el Día del Padre por ser un buen papá, o está aquí porque ahí no le quedó de otra, ¿verdad? O voy, o ya, es el ultimátum, ¿verdad? Eso pasa muchas veces también en algunas iglesias. Por eso cada uno de los que estamos aquí tenemos que hacer ese discernimiento, pero de cada uno de nosotros, no el que tengo a la par. Porque ese es un problema que hay mucho en las iglesias. Vemos lo que está haciendo el otro hermano, vemos la paja del ojo del otro y no estamos viendo todavía la viga que tenemos nosotros ahí atravesada. Y ahí es donde caemos en ese problema muchas veces, por tratar de creernos como Dios, que podemos juzgar a los demás. Eso no significa que nosotros no podemos o nos vamos a quedar callados cuando veamos injusticias en nuestras amistades, en nuestros familiares. No, una cosa son las injusticias y otra cosa es el ver cualquier punto negro en la camisa blanca, como pasa muchas veces. Por todo me enojo y por todo hago un berrinche y por todo hago un caos en mi casa. Y lo hablo porque yo soy una de las personas que lucho con eso todos los días, con mis hijos, con mi esposa, porque soy imperfecto. Y muchas veces llego y trato de hacer las cosas bien y me equivoco como padre. Y corrijo a mis hijos y se me pasa la mano. Y a veces les corrijo más fuerte de lo que debería haber corregido, ¿verdad? Pero muchas veces también lo corrigen a usted desmedidamente. Y también a veces uno como hijo le habla mucho más fuerte de lo que debería hablarle a una mamá o a un papá. Y le falta el respeto a mamá y a papá.
Entonces, por eso este mensaje no es a una persona en específico, es a todos. ¿Está usted discerniendo cómo está usted en su casa? ¿Cómo está haciendo usted como mamá, como hija, como esposa, como hijo, como esposo, como papá? ¿Está siendo ese papá amoroso, cariñoso, pero justo también y que corrige con amor? ¿O está siendo más bien un papá permisivo, que hagan lo que les da la gana, tome el teléfono, no me moleste y vaya a ver quién la ha de comer? O más bien el otro lado contrario, está siendo un papá que no deja que nadie se mueva, que todo lo critica, que a todo el mundo se le va encima, o que él es perfecto y que todos fallan. ¿Cuál de los dos? ¿O usted está siendo una esposa maravillosa que le da esa guía a ese papá y que lo aconseja y que lo ayuda? ¿O más bien lo critica, lo señala y le dice todos sus errores y lo expone y le quita autoridad al frente de sus hijos y lo trata como un carajillo? ¿Ah? Y más bien estás creando ese conflicto más grande en la casa. ¿O estás siendo un hijo que en vez de decir, sí señor, lo que usted diga, sí papá, y honrar a papá, lo vacile, se burle de él, hable mal al frente de sus amigos, de que su papá es esto, que su mamá es esto, que eso pasa muchas veces. Y eso pasa en la iglesia cristiana también. A veces piensa que, es que los del mundo sí. Los cristianos no, nosotros honramos a papá y a mamá y caminamos en orden y en obediencia todos los días. Pero déjenme decirle que en la iglesia cristiana hay muchos inmaduros todavía en la fe. Hay muchos que todavía siguen sin discernir cómo está su corazón de lo demás. Yo puedo tener un hijo que tenga sus imperfecciones, que se equivoque. Y más de una vez, y aquí tengo a mi hijo de frente, ¿verdad? No me deja mentir, aquí está de frente, porque mi hija y mi esposa están arriba, entonces él está ahí. Pero más de una vez él ha venido y ha entendido que se equivocó y me pide perdón. Papi, perdón. Y a veces a mí me ha tocado que ir al cuarto de él y decirle, perdón. Así es. Eso es parte de discernir. Pedir perdón. Reconocer cuando nos estamos equivocando. Cuando estamos haciendo las cosas mal. Cuando las cosas son de Dios o no son de Dios. El regañar, el castigar, el corregir, no siempre es conforme al Señor cuando se hace. Muchas veces dejamos que la carne sea más fuerte y sea la que salga, y más bien en vez de corregir, ayudar a nuestros hijos, les hacemos daño. Y otras veces, el dar el teléfono, el dar plata, el ver películas, palomitas y al parque de diversiones y todo lo que ustedes quieran, no siempre eso es la decisión cristiana. Porque muchas veces estamos haciendo más daño y estamos haciendo hijos vagabundos, malagradecidos, que no quieren ni mover un dedo. Y después es muy tarde, porque crecen los hijos, se hacen adultos y ya no quieren respetar y le levantan la voz a mamá o a papá, se van de la casa porque fuimos malos discerniendo los tiempos, porque no aprovechamos cuando ellos estaban pequeños para corregirles, porque no fuimos cristianos, como la palabra dice, que discierne bien los tiempos. Pero bueno, les tengo una buena noticia. Mientras hay vida y esperanza, y Dios es tan bueno que Él restaura todo. Todo lo que ustedes pudieron haber hecho mal en el pasado, el Señor lo puede restaurar completamente. Porque Él es un Dios maravilloso. Un Dios que no cambia, inmutable. Que Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y va a ser el mismo mañana también. Y Él sabe que si uno se arrepiente y le entrega su vida completamente a Él, Él restaura todo. Restaura familias, matrimonios, todo. Ese papá terrible o esa mamá terrible, el Señor la restaura. Porque el Señor es tan bueno. Y ayer que estaba compartiendo con mi esposa, que andábamos ahí en Copán, que les comentaba, conocimos a una muchacha, bueno, conocimos a varios. Estaba hablando con un muchacho, con Cristian,
que se ha internado 32 veces y se ha salido. Muchacho que más o menos de 120 kilos, ayer andaba como unos 50 kilos, ¿verdad? Como una calavera así, flaquito, ¿verdad? Y él me decía, pastor, yo me quiero internar, pero mañana, es que mañana voy a ir a celebrar el Día del Padre con mi esposa, ¿verdad? Y yo, bueno, ¿y dónde vas a dormir hoy? Bueno, todavía no tengo dónde dormir, ¿verdad? Y entonces ando buscando los 3,000 para pagar el cuartito. Y entonces el pastor, Rodrigo, que andaba conmigo, se quitó los zapatos y dice, tome, pónganse los zapatos, y él se quedó en medio, de verdad. Y entonces mi esposa se quitaba la sueta y les daba, bueno, allá ustedes, hermanos, el día que quieran acompañarnos, se terminó usted quitando todo, ¿verdad? No se quiten el pantalón, ¿verdad? Pero se terminaron quitando todo para darle a tanta necesidad de la gente indigente. ¿Pero por qué? Si ellos están ahí por tomar malas decisiones. Ellos son los pecadores, drogadictos, indigentes. Sí, tomaron malas decisiones, como usted y como yo. Tomamos muchas malas decisiones. Pero el Señor me restauró y el Señor nos puede restaurar a ellos también. Pero ¿cómo ellos van a conocer al Señor si nosotros no reflejamos a Cristo? Cuando vamos a visitar a estas personas. Y esta muchacha me decía, dame el micrófono, yo quiero decirle a Babi o no sé qué, que venga, que vuelva. Y yo decía, ¿quién es Babi? Ese es mi perro que se me perdió hace días, y se me fue, y es mi perro que se me perdió hace días. Y yo le daba el micrófono y lloraba a ella y ya, Babi, venga, que te estoy esperando, venga. Y seguía llorando. Una muchacha, como estoy hablando de una muchacha de unos 22 años, tal vez 20 años, ahí con su encendedor y la droga, y andaba ahí, ¿verdad? Descalza, una morenita. Y yo seguía hablando con ella, y póngame esta canción. Entonces yo le ponía una canción, puras canciones cristianas, todas se las sabía y todas las cantaba, y cantaba lindísimo, porque ella había nacido en una iglesia cristiana, padres cristianos, pero ahí estaba, metida ahí en las puras drogas, viviendo en un montazal. Y Babi, y dime, yo voy a llamar a Babi otra vez, y volví a llamar a Babi, el perrito, y le digo, bueno, si Dios quiere, vamos a orar para que Babi venga. Y después la veo por allá. Después empezó a orar conmigo y lloraba, y yo le decía que el Señor la quería restaurar. Después por allá con mi esposa estuvo llorando también. Y ahí fue donde ella decidió que quería internarse. Y fue que tenía como 15 días de que se le había muerto el bebito. Estaba embarazada y perdió el bebito y ahí mismo lo dejó en el Zacatán. Entonces me imagino que llegaron los animalitos, ¿verdad? Que andan por ahí. Y se lo comieron o algo, y ella andaba buscando a su perrito en su, ¿verdad? Psicosis de tanta droga, de estar viviendo ahí, en ese lugar. Son cosas tremendas, hermanos. Tremendo. Una muchacha de esas, verla ahí, sufriendo y llorando, y le decía a mi perrito, que vuelva mi perrito. Y en verdad estaba hablando de su bebito, que había perdido. Y ustedes, las que son madres, saben lo duro que es, ¿verdad? Parir a un hijo y perder a un hijo, y en esas condiciones, qué duro. Mi esposa ahí lloraba y la abrazaba, y después llegó otra con la panzota así, ¿verdad? Ya tenía como unos 8 meses, hasta que se le movía el bebé, y ella ahí andaba buscando de que le dieran de comer porque no había comido. Y uno ve esas cosas y uno dice, ¿qué hago? ¿Para dónde me los llevo? Quiero meterlos en el carro y llevármelos, ¿verdad? Pero ¿para dónde? Hay tanto que hacer, hermanos. Y usted ve una iglesia con poco discernimiento, señalando lo que hace el otro, lo que el otro dejó de hacer, peleando, discutiendo, en vez de servirle al Señor. Tanto hay para hacer en la obra del Señor. Y pasamos perdiendo el tiempo con las vanidades de este mundo, de esta sociedad. Pasamos criticando lo que hizo y lo que dejó de hacer. Es que mi madre, es que mi padre fue terrible. Es que mi madre. Bueno, aquí la tengo al frente también. ¿Ah? Mis hermanas, mi esposo, mi esposa. Y pasamos criticando. Pero se tiene que empezar a verse usted para adentro. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo siente usted? ¿Ya perdonó? ¿Ya perdonó a esa mamá? ¿Ya perdonó a ese papá injusto, ingrato? Hoy, el Día de los Padres que celebramos aquí en Costa Rica, ¿ya perdonó usted a ese hijo que se fue, que le robó todo, que se gastó el dinero? ¿Ya usted perdonó a esa hermana, a ese hermano que le hicieron daño?
¿O está usted lleno de ese rencor en su corazón todavía? Y va a seguir dejando que el enemigo te siga haciendo daño. Porque eso es puro rencor, que está ahí, latente, y que no lo deja a uno avanzar en el Señor. Que no lo deja a uno recibir las bendiciones que tiene nuestro Padre Celestial, por no perdonar a los terrenales. El espiritual puede ver las dos áreas, tanto lo natural como lo espiritual. Pero hay muchos en las iglesias que todavía no son espirituales. Siguen ahí metidos, viendo la parte natural, viendo hasta donde les permiten los ojos y no hasta donde Dios les quiere permitir ver. Porque no se meten en una relación con el Señor. Podemos ver aquí el discernir del Mesías. En Isaías 11:3-5, de hecho se los traigo en la traducción Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor en Isaías 11:3-5, cómo iba a ser el Mesías y ese discernimiento de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Él no juzgará por sola apariencia, como hacemos la mayoría. Ya estamos aparentando. Es que tiene tatuajes, es que anda arete, es que anda en aguas, es que anda en chores, se puso un vestido rojo. Ese es el ser humano. Allá anda un pañuelo, vea. Empezamos a criticar por las apariencias, a ver lo que ven nuestros ojos. Pero dice que no, que el Mesías, Él no juzgará por la sola apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores, en chismes. Juzgará con justicia a los débiles y defenderá los derechos de los pobres del país. Sus palabras serán como una vara para castigar al violento, y con el soplo de su boca hará morir al malvado. Siempre irá revestido de justicia y de verdad. Qué hermoso, ¿verdad, el Mesías? Cuando usted nace de nuevo, ¿a quién recibe usted? A Cristo, al Mesías, el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted debería de siempre estar revestido de justicia y de verdad. No estar creyéndole a los rumores, no estar dejándose llevar por las apariencias. ¿Qué pasa, creyente? Porque has dejado que este sistema, que este mundo entre en tu vida. ¿Y por qué no estás caminando conforme ese traje de justicia y verdad que es el de nuestro Señor Jesucristo? De ese Mesías, el que amamos tanto, el que decimos que es nuestro Señor y Salvador. Esa es la forma que debería caminar el cristiano. Y en 1 Corintios vemos la diferencia entre el discernimiento del hombre natural y el discernimiento del hombre espiritual. 1 Corintios 2, de 14 al 16 dice, pero el hombre natural, como les decía yo ahora, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. No puede. No puede. La teología nos habla de que nosotros somos seres malignos. Porque traemos ese pecado adánico desde pequeños. El ser humano solo sabe hacer el mal. Siempre va a buscar el mal. Usted sin Dios va a buscar el mal. Usted sin Dios va a buscar siempre la maldad. No, hombre, si hay gente buena que ayuda. Vieras, hay gente que es buena y que ayuda a los demás. Y sí, claro, porque se sienten tan terribles, tanta maldad que han hecho, que buscan eso como para aplacar un poco tanta maldad. Pero eso no significa que ustedes sean buenos. Ninguno de nosotros es bueno, solo uno es bueno, dice la palabra, y es el Señor. Pero el ser humano todo es malo por naturaleza. Estamos inclinados al mal. Por eso dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No, hombre, están locos. ¿Cómo ir allá a darle comida a ese montón de indigentes, drogadictos, y darle la ropa que ustedes andan puesta y comida, y estar bajo la lluvia? Ayer que estaba lloviendo, yo con el paraguas tapando el parlantillo y seguíamos ahí predicando, a las 9, 10 de la noche, ahí en Alajuela,
en esa parte que es uno de los lugares más bravos de la abuela. Y a la par mía, ahí viene quién era el ujier que yo tenía, el que vende drogas ahí en la esquina. Está ahí a la par mía, nada más me quedaba viendo así, con el revólver aquí metido. Y en la otra esquina estaba el otro y desde la ventana abría así, prendía el encendedor y me volvía a ver con ojos de loco. Y yo seguía predicando. ¿Ah? Y mi esposa ahí abrazando a esas muchachas que estaban ahí descalzas, sin qué comer. Y el otro pastor quitándose la ropa para darle a ese muchacho que estaba todo mojado. Y yo seguía predicando y hermanos, al frente estaba el lote baldío con el zacate como por aquí. Y yo nada más vi a las cabecillas donde subían como unas 50, 60 personas y venían caminando hacia donde yo estaba. Pero venía ese montón de gente terrible, ¿verdad? Que, vean, si yo les digo, 2 que entren aquí, salen corriendo todos ustedes. Aquel que vino aquel día, eso no es nada. Eso no es nada. Más bien ese muchacho me hubiera servido ahí para que me ayude a guardaespaldas. Vieras ese montón de gente, ¿verdad? Y que llegan ahí y llegan donde uno, a que uno los abrace, a que uno los bese. Le llegan a pedir perdón a uno, imagínense. Y él decía, no papi, usted no tiene que pedir perdón, tiene que pedirle perdón a Dios, venga. Y usted los abraza y vienen orinados, todos miados y huelen feo, ¿verdad? Pero ellos son tan felices de ver que alguien se acuerda de ellos. Y pasan todas las semanas sin comer, porque toda la plata que se ganan es para ir a consumir. Pero llegan ahí y ese es el día de comer. Y usted los ve que comen la comida desesperados porque están flaquitos y su cuerpo no tiene comida. Y ellos están ahí esperando que llegue un cristiano y les hable del Señor. Es una bendición poder servirle al Señor, hermanos. Pero eso es locura para el hombre natural. Y no las puede entender porque porque se han de discernir espiritualmente. Solo los espirituales podemos entender esa bendición de poder servir al Señor. En cambio, dice la palabra que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién le va a dar clases a nuestro Señor? ¿Quién le va a decir a nuestro Señor que lo que Él está haciendo está bien o está mal? ¿Quién va a ser maestro de nuestro Señor Jesucristo? Si Él es el maestro de maestros. Mas nosotros, dice la palabra, los espirituales, tenemos la mente de Cristo. La verdad del Señor. Y por eso que nos llamen locos. Y que nos digan, ¿por qué andan metidos ahí en Copán? Lugares más peligrosos, ahí en Montecillos de Alajuela. Una calle sin salida, usted no tiene para dónde irse. Si no lo dejan salir ellos, ¿verdad? Están locos, ¿cómo se van a ir a meter ahí? O al infiernillo. ¿Ah? Pueden decirnos locos, pero tenemos la mente de Cristo. Y sabemos que si ahí morimos ese día, si morimos, es victoria porque estamos en el Señor. A cambio que usted, si no está en el Señor y anda pecando y anda siendo feo y anda burlándose de Dios, si usted camina y se resbaló una cáscara de banano y se murió, hasta ahí llegó, ya no hay nada que hacer por usted. Hasta ahí llegó. Vuelo directo al infierno. Listo. Pero el que está sirviendo al Señor, ese loco del Evangelio, al que nos llaman loco, vamos tranquilos. Porque ahí puede estar el revólver, ahí puede estar el más pintado, como dicen. Y nosotros estamos con el Señor, el más poderoso. Y ellos mismos tiemblan. ¿Por qué? Porque ellos están llenos de demonios. Puros demonios es lo que hay ahí. Dentro de todas esas almitas, todos esos muchachos están esclavizados por un montón de demonios. Y esos demonios, donde nos ven a nosotros, empiezan a esconderse. Los terribles que estaban ahí, que vendían, ustedes los veían que hacían así, como que se le apartaban a uno. Otro por allá estaba vendiendo droga. Amén, amén, decía, y gritaba amén, y seguía vendiendo droga, ¿verdad? Imagínense. Usted ve todo ahí. Pero solo el que va a esos lugares se da cuenta. Yo que voy a los centros de restauración todos los meses a compartir, usted ve los que están ahí, que han pasado por todo, y han hecho de todo. Ve, y ninguno se me duerme. Son 2 horas. Pastor, siga. Y le preguntan a uno y le preguntan, es una
unas ganas de conocer del Señor. Y ellos tienen las Biblias y todo, pero una cosa es tener las Biblias ahí, que los pongan a leer, y otra cosa es que llegue una persona y comparta con ellos. Y comparta la palabra del Señor y haya esa comunión, ese edificarnos unos a otros que dice la palabra. En cambio que en las iglesias un montón se pasan durmiendo, porque sienten que ya están bien. Y piensan que por venir y sentarse en una silla, ya están bien en el Señor. ¿Está discerniendo bien usted? ¿Cómo está usted en su corazón? ¿Qué está haciendo usted en la obra del Señor? ¿Qué está haciendo usted como papá para que le celebren hoy? ¿Qué está haciendo usted como mamá que viene a apoyar a ese papá o a esos hijos hoy? O usted como hijo, como hija, ¿está usted discerniendo si está siendo un buen hijo y está honrando a su papá y a su mamá? Y si no tiene a su papá y a su mamá, principalmente cada uno de los que está aquí, quédese con esto. ¿Está usted discerniendo si está honrando a su Padre Celestial, que es el más importante de todos? El cristiano debe madurar ya, hermanos. Para poder discernir, debemos madurar. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en este mundo. En las vanidades, en cómo me quedó el pelo, que si fui donde Lin, que si fue donde otro barbero, que si me hice tal corte, tal tinte, tal ropa, el carro, el viaje. Tenemos que madurar. Hebreos 5, 11, 14 nos dice la palabra: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Algunos dicen que es Pablo el que escribe Hebreos, ¿verdad? Otros dicen que fue Santiago, el hermano de Jesús. Lo que sí sé es que es inspirado por el mismo Señor. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Lechita, chuponcito. En las iglesias hay que andar con el chuponcito. Venga, es que hermano, es que pastor, es que... Bueno, tome chuponcito, tome la chupeta para que siga ahí sentado, tranquilo. Porque hay muchos que están así. Siguen con el chupón. Es que el chupón, es que la leche está muy caliente, le dicen a uno. Bueno, venga, se la vamos a enfriar. Es que ese no era el versículo, era tal otro. Es que a mí me enseñaron otra cosa. Ok, está bien. Bueno, venga, guarde el chuponcito. Está bien. Leche espiritual. Sí, no es mala la leche. La palabra no dice que la mala leche, pero la palabra dice que pero ya deberían ser maestros más de uno. 20 años tengo en el cristianismo, ¿y qué estás haciendo? Sigue pidiendo el chupón. Sigue pidiendo la leche. Pero ¿cuánto necesita ustedes de aprender del Señor para meterse ahí a Copán? ¿Cuánto necesita usted del Señor para ir a las cárceles? Para ir a los hospitales, a oncología, a orar por todos sus pacientes de cáncer. ¿Cuánto necesita usted de andar buscando ropita para darle al necesitado? ¿Cuánto necesita? Siguen pidiendo el chupón. Y de ahí no pasa. Hermano, vea, vamos a hacer esto, venga, sí, yo voy. Y llegan 3, 4, los mismos de siempre. Los mismos. Ya uno se lo sabe de memoria. Yo le digo a mi esposa: este fulano, este y este. Esos cuentos, porque esos siempre vienen. Estos, tal vez vienen 2 más. Y al final, yo esposa, ve lo que le dije. Yo sabía. Ya me lo sé. Pero bueno, estos otros no vienen, pero siempre nos ayudan aquí y nos dan y por este otro lado. ¿Está bien? Ya uno sabe. Cuando debería toda la iglesia, hermanos, todos, hacer fila y traer más gente. Déjame traer estos amigos míos. Ayer que andábamos con los hermanos, ellos van ahí ahí a Copán, con este ministerio que el Señor les ha dado. ¿Sabe cuántas personas de la iglesia de ellos nos acompañan? Un cálculo ahí, como cuántas personas de la iglesia donde ellos se congregan, que son más de 100. ¿Como cuántos creen ustedes que van con ellos a ese ministerio? 15, 20. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3. Ok. Ninguno.
Ni uno va con ellos. Van solitos ellos como matrimonio. ¿Sabe quiénes van con ellos? La hija menor, la mayor y el esposo mayor, que no son ni de la iglesia. No son ni de la iglesia. No son cristianos y dan más testimonio que un cristiano que va a la iglesia. ¿Ah? Pero la gente anda criticando. Vean, esos otros testigos de Jehová ahí andan de casa en casa, tocándole a todo mundo. Tome, quiere que le hable de la palabra. Uy, ahí andan los testigos de Jehová otra vez. ¿Y el cristiano qué hace? Cierra la puerta, cierra la ventana. Llega el otro, le limpia el parabrisas. No, papito, no me toque el parabrisas, camine. Cuando usted ha sacado un tratado de, tome, es más, espere para parquear el carro, venga, hablemos. ¿Quiere una comidita? Anda una galletita ahí en el carro, tome una galletita, venga acá. ¿Usted sabe lo que Dios quiere para su vida? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Vean qué hermoso que es. ¿Verdad, Fer? Cuando hemos parqueado el carro allá en Grecia o en Sachí, llega alguien, aparece de la nada a cuidarnos del carro. Eso que ya aparece cuando uno llega, nada más, ¿verdad? Llega uno y no hay nadie. Y llega uno por el carro y están como tres ahí, ¿verdad? Yo los agarro y empiezo a hablar. Venga acá, venga. No tengo plata, pero le voy a dar de lo que tengo. Casi nunca ando plata. O a veces ando unas moneditas ahí. O unas galletitas. Los tratados. Hermanos, eso es evangelizar, eso es aprovechar el tiempo, eso es caminar en el Señor. Pero la mayoría hoy tiene 20 años y siguen pidiendo chupón. Siguen con la leche. No pueden comerse el bistec, menos el filet mignon o el tibón espiritual que el Señor quiere. La langosta, el caviar, ¿verdad, mano? Qué rico es el caviar. Rico el caviar. El atún a la plancha. Teriyaki. Y les puedo hablar un montón de comida, pues después les da hambre y acaban de desayunar, así que por favor. Pero hermanos, el Señor nos quiere dar lo mejor a nosotros. Nos quiere dar alimento sólido. Uno ve a los chiquillos así como estos. Y aquel que está allá también, mi hijo. Y esta chica que también están aquí, chiquillos de 18, 15 años. Y usted los ve y tienen tantas preguntas de la palabra del Señor. Y usted no le responde ni una, porque usted no se mete en la Biblia. Anda bateando nada más. Así anda más de un cristiano bateando, porque solo chupón anda tomando. Solo chuponcito. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos ellos? ¿A quién le preguntan? A Google, ¿verdad que sí? A Google, a ChatGPT. Bueno, ya ChatGPT es para nosotros los viejos, ya ustedes usan otras, pero y entonces ustedes se van y se meten en internet y se van por aquí. Cuando se dan cuenta, ustedes están metidos en un montón de cochinadas y ya no están en el Señor. ¿Pero por qué mi hijo se metió en todo eso? Porque usted nunca le contestó todo ese montón de interrogantes que tenía. Porque usted solo lechita y el PlayStation, ¿verdad? Lechita y voy a tomar café con mis amigas, o la novela. Pero en el Señor, habiendo ya tenido que estar comiendo alimento sólido, esa es la palabra. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, son un montón de niños. ¿Ustedes dejan a un niño de 3 años cuidando a otro de 5 años? No, ¿verdad que no? ¿Un niño dejando a otro niño? No, ¿verdad que no? No. ¿Ustedes dejan a un recién nacido cuidando a uno de 1 añito? Menos, ¿verdad? Bueno, yo sí he dejado a los míos, pero ya grandes. Y no me veo muy bien, les cuento, como ayer que los dejé ahí, pero bueno, es parte de lo que ahí tenemos que mejorar. Ya mi hijo es un adulto, 18 años, y mi hija es una adolescente de 13 años. Ellos tienen que ir aprendiendo, pero no puedo soltarlos ni un solo golpe, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, pero aquí dice la palabra que son niños los que andan pidiendo chupón. Es decir, un niño, ustedes son un niño espiritual de 3 añitos tratando de criar a otro niño recién nacido, porque lo traigo a la iglesia, porque es mi hijo, entonces ya es un hijo de Dios, pero usted es un niño en el Señor, un bebito.
¿Qué le va a enseñar un bebito a otro bebito? Ven hermanos pidiéndole consejería a otros hermanos que solo chupón andan pidiendo. Se los he dicho varias veces. Usted quiere pedir un consejo, váyase al que es maduro en la iglesia. Aquí todos los que yo veo, todas las caritas que estoy viendo son angelitos lindos, todos, muy lindos, cristianitos, qué bueno. Pero yo no le puedo pedir consejo a todos los que están aquí. Tengo que discernir. Por los frutos los conoceréis. Este está caminando así, o este todavía le falta, esto es un neófito, o este, bueno, no ha salido de ahí en 20 años y sigue en lo mismo. Mejor no le pido consejo. ¿Por qué? Porque mejor me voy a la palabra, saque el tiempito y le pregunta al Señor, que ahí no hay fallo. Pero el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quiénes tienen ese discernimiento? Los maduros, los que dejan de estar pidiendo lechita. Ahora que estábamos ahí sirviendo la comida, ¿yo a quién le pido ayuda? A esos que siempre están ahí. Hágame usted esto. Y llegan otros que tal vez no son ni de la congregación, pero yo le ayudo, claro. Eso es bueno. Pero hay muchos que son de la congregación que ni se arriman, ¿verdad? Es parte de. Entonces ahí uno se da cuenta y va discerniendo quiénes sí, quiénes no. Todos pasamos por diferentes procesos y eso está bien. Y yo no voy a criticar, fulano, sultano, no, yo no voy a decir nombres, es que no, a mí eso no me interesa, porque yo tengo que aprender cómo estoy, y si ninguno se levanta y me ayuda, yo sigo sirviendo tranquilo, nada más que todos se atrasan un poquito más en la comida. Eso no hay problema, ahí está la comida, no hay problema. Y me quemé y todo, y mi esposa estaba sirviendo un montón de pinto, entonces yo le empecé a quitar pinto, y ahí estamos, mi esposa y yo, aprendiendo entre ella y yo. Es parte también del discernimiento que tenemos en todo, ¿verdad? En todo lo que hacemos. Pero nosotros tenemos que tener ese discernimiento especialmente en el bien y en el mal. ¿Qué es de Dios y qué no es de Dios? Si mi hijo está viendo algo que no es de Dios, bueno, yo no puedo quedarme ahí. Ay, qué feo eso que ve. No, se agarra, se quita, se bota, se tira a la basura. Que mire, no me importa lo que usted diga. Estas son las reglas de la casa y esto se respeta, punto. No hay discusión. Pero miren, no hay discusión. Se respeta. Y en la casa igual, con el esposo, con la esposa. Esto no me parece. No, pero es que no me parece, esto no está bien. No, bueno, no voy a permitirlo más. Tanto a la esposa para el esposo. Tanto el hijo como a la hija. A la mamá como al papá. Es un respeto. En la casa del hombre no es más que la mujer. Son una sola carne, dice la palabra. Y los hijos no son más que los papás. Los hijos tienen que honrar a los papás. Ese es el orden de Dios. Claro que el hombre, el esposo, el papá, tiene que ser la cabeza. Y hay un montón de descabezados. Eso lo sabemos. Y eso pasa muchas veces. ¿Sí? Pero es porque no están en el Señor. Pero un cristiano, un verdadero cristiano, de verdad la cabeza del hogar. No solo es el que lleva la plata y la comida a la casa. Es el que se mete más en la palabra. Es el que más saca su tiempo para estar en el Señor. Es el que más trata de llevar a la familia siempre a los pies del Señor. Esa es la cabeza del hogar. Pero si el de la cabeza del hogar es el que tiene la plata y gana y esto y da todo y provee todo, pero la Biblia ni la toca, déjeme decirle que está descabezado hace mucho tiempo. Tarde o temprano todo eso se le va a venir, porque todo eso va a salir a la luz. Y yo soy uno de los que a mí me ha costado muchísimo en estos años como cristiano. Muchísimo, porque para nadie es un secreto que en Costa Rica nos han criado mucho con ese machismo, ¿verdad? Y de que el hombre que se pide la comida y que el hombre no lava un plato. Y a mí me costó muchos años entender que hay que levantarse y lavar el plato, y levantar y ayudarle a la esposa, y limpiar la casa, y lavar la ropa y a planchar. No lo hago siempre, no voy a mentir. Mi esposa es la que lo hace casi siempre, pero yo le ayudo. Y mis hijos me ayudan. Y Fer hace los platos y Mariana los hace también. Y entre todos, ellos saben que entre todos, porque es parte de. Pero hermanos, ¿cómo es posible? Yo he llegado a otras casas donde yo he visto que el primero que se le sirve es al esposo.
Y termina el esposo y no se mueve para que le quiten el plato. Y esto no me gustó. Y yo, pero, ¿qué es eso? Eso parece el rey, ¿verdad? El rey siniestro. Una cosa terrible. A mí yo llego y me dice, tome pastor, tome el plato de comida. No, tranquilo, coman todos. No, pastor, no tome, se le va a enfriar. No, pero sírvale a todos. Porque nos han acostumbrado a esa cultura machista. Y eso no está bien. La cabeza es el que debería servirle a todos. La cabeza. Y dar el ejemplo porque es la cabeza. No que se le sirva la cabeza. Es que también, mujeres, están descabezando a sus esposos también. Es que ustedes están cometiendo el error de levantarle todo al esposo. Si tiró la ropa, rejúntela. No es que yo limpié, ya ordené. Yo te amo, pero por favor ayúdame. Y yo a veces le hacía unas caras a mi esposa y después con el tiempo fui entendiendo que ella también trabaja. Que ella está en la casa todo el día trabajando y esforzándose. Y que yo nada más llegaba y tiraba todo como un loco. Y a veces todavía tiro, pero ya me regaño y voy y lo levanto. Pero ya por lo menos ya no hago caras. Antes hacía muchas caras. Me ha tocado que aprender. Y he tenido que escuchar al Señor. Y el Señor me ha hecho ir madurando y madurando. Y me ha permitido, como dice la palabra aquí, en esa madurez que Él me ha ido madurando, poder discernir entre lo bien y el mal. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué está bien en la casa y qué está mal? Porque tenemos que entender que todos estamos en un proceso. Todos. Aquí todos estamos en un proceso diferente. Todos. Ninguno de ustedes está en el proceso que estoy yo, se los aseguro. Ni ninguno de ustedes está en el proceso que está Davis. Todos estamos en un proceso diferente. Y todos estamos pasando por situaciones muy diferentes. Algunos tenemos problemas de hiperactividad, así como yo, que me muevo mucho. ¿Han visto que me muevo mucho para todo lado? Hay otros que tienen problemas de ansiedad. Otros tienen problemas de miedos, ¿verdad? Frustraciones. Inseguridades. Todos tenemos un montón de cosas que nos pasan por la cabeza. Y ahora le dicen a ustedes es que usted tiene TDAH, DIH, TLH, todas las H, ¿eh? Y todos los trastornos que usted se puede imaginar, ¿verdad? Pero en realidad nosotros, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿Qué importa todo lo que le diga el psiquiatra y el psicólogo? Y no está mal ir a un psiquiatra. Hay pastores que no creen eso. Yo les digo, no está mal, son especialistas, han estudiado, enfermeros, doctores, han estudiado, se han preparado. Usted puede ir y consultarlos y puede ser que le funcione o no le funcione. Lo que yo sí le puedo decir es que Cristo no falla. Ese sí nunca va a fallar. Es el que tenemos que ir, es la primer fuente que tenemos que buscar todos los días. Porque Él es el que nunca nos va a fallar. Dice Eclesiastés 2:14 que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Hoy usted puede andar viendo todo el panorama, todo claro, pero hay momentos que usted va a andar en momentos oscuros en su vida, donde usted no entiende por qué está pasando por aquí, por qué se me descompuso el carro, la bicicleta, la lavadora, la refri. Usted no entiende. Entonces usted no tiene que criticar al hermano que está pasando por esa situación, porque él está pasando ahorita una situación y se está pasando otra. Usted ahorita tiene abundancia y tal vez el otro tiene escasez. Usted tiene que ayudar al hermano. El cristiano va a discernir lo que está pasando y va a decir, ok, el hermano está en un momento difícil, hay que ayudarlo. Sí, pero es que hay que ayudarlo. Pero es que él no ha ido a la iglesia, hay que ayudarlo. ¿Cómo vamos a enseñar a Cristo si nosotros andamos pensando nada más en yo, en juzgar, en señalar? Y le ayudo al que yo quiero, y le ayudo al que llega y cumple con lo que yo digo. Si la palabra nos dice que el Señor es Dios de todos. De todos. No significa que nosotros vamos a llegar y vamos a ver desmedidamente a todo el mundo. Porque eso sería injusto también. Usted tiene que llevar a una persona que si tiene así como este hombrón aquí grandote,
Y yo le digo, ¿usted cobra plata? Sí, para estudiar. Bueno, venga, yo necesito una casa que me corten el zacate, vamos, yo le doy trabajito y lo pongo a trabajar. ¿Ah? Necesito que me haga una página web y yo sé que él sabe, hágame esta página y yo le pago. Le doy la herramienta para que él trabaje. No le voy a decir, tome papi, le voy a regalar la plata que usted ocupa, ¿verdad? Uno tiene que enseñarles a trabajar. Pero hay hermanos que ya necesitan, ya, que les ayude. Porque ya no hay día, ya no hay un día más, ya no hay comida en la casa. Hay una enfermedad y necesitan la medicina ya. Por eso dice la palabra de aquí que acontecerá al uno como al otro. Por eso no podemos ser necios y quedarnos ahí en esas tinieblas de no entender y no discernir los tiempos, sino que tenemos que tener siempre los pies sobre la tierra, los ojos bien puestos en la cabeza y entender que no sabemos qué es lo que está pasando, pero que Dios tiene el control de todo, que Él nunca falla. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, también vosotros sois aún sin entendimiento. Imagínense el Señor caminando 3 años con los discípulos y el Señor dice, ustedes todavía no entienden. O sea, ¿cuántos discipulados les tengo que dar? Yo personalmente, decía el Señor, imagínense. No era que se discipulaban como nosotros, una vez a la semana. No, era todos los días con el Señor. ¿Ustedes saben qué belleza estar con el Señor ahí? Yo creo que sería como una lora, ¿verdad? Preguntándole a cada rato y a cada rato y a cada rato. Ayer un hermano me preguntaba sobre un versículo y yo ahí respondiéndole, ¿verdad? Que él decía que no sabía cómo responder ese versículo, no sé qué. Qué hermoso. Eso es parte de él. Y a veces a mí me pasa y yo llego y le digo a otro hermano, usted me puede ayudar con esto y él me ayuda también y es parte de él. Pero hay otros que dicen, no, ahí me quedé con eso y si no entendí, pasé la página. Si es que abre la Biblia, ¿verdad? Así hay más de uno. Por eso el Señor le decía, vosotros sois aún sin entendimiento, con todo lo que les he enseñado y todavía siguen ahí esperando cuándo van a ir a evangelizar, cuándo van a ir a predicar, cuándo van a ir a enseñar que yo estoy en ustedes y dar testimonio que yo soy su Señor. Y que no soy solo su maestro, sino que soy su Señor. Que yo reino en sus vidas. Porque el Señor nos puede enseñar a todos los que estamos aquí. Como decía Judas. Judas le decía al Señor, maestro, maestro, y lo vendió. Lo traicionó. Nunca le dijo Señor. Porque para Judas Jesús era un maestro de la palabra. Pero no era su Señor, no reinaba en su vida. Y más de uno aquí puede estar aprendiendo mucho del Señor en la palabra, pero no pone nada en práctica. Porque el Señor todavía no está gobernando en sus vidas. Esa es la diferencia de ver al Señor como un Dios poderoso y ver a Dios como nuestro Dios poderoso. Es muy diferente. Vamos a ir terminando, hermanos, y vamos a ver que esta naturaleza humana está caída en este mundo perverso. Y como les dije ahora al principio, debemos tener claro que no hay hombre bueno. No hay hombre, no hay mujer buena. Todos están mal. Todos están mal. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, dice Romanos 3:11. Ninguno. Todos están mal. Solamente cuando nosotros somos justificados y tenemos al Señor, Él, el Espíritu Santo, es el que nos muestra a nosotros la otra cara de la moneda, la otra parte, la otra voluntad, que es la perfecta, la de Él. Y ahí es donde nosotros tomamos decisiones buenas, no porque seamos buenos. Es que yo soy tan bueno porque yo hice aquí, porque yo estudié, porque no. Usted estudió porque Dios lo capacitó. Usted es una buena emprendedora porque Dios la capacitó. Usted es un buen trabajador independiente porque Dios lo capacitó. Un buen maestro porque Dios lo capacitó. Yo soy un buen director porque Dios me ha capacitado. Pero no es porque yo sea muy carga, ni porque yo estudié en la universidad. Yo estudié en la universidad porque Dios me dio la oportunidad. Me dio los pasajes, me dio para pagar las mensualidades, comprar los libros, pasar los exámenes, defender la tesis. Fue Dios en mi vida siempre. Y sigue siendo Él en mi vida hoy.
Ese es el Dios que nosotros anhelamos. Dice Hechos 28:7, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane, dice el Señor. Qué increíble, aquí el Señor nos está mencionando de un pueblo que se había apartado de Él, por estar metido en este mundo, en este sistema, por no tener ese discernimiento. Pero sin embargo el Señor dice, ay, que este mundo terrible que me ha dado la espalda, que se ha burlado de mí, que no me vean con los ojos, dice, y que no oigan con los oídos, y que no entiendan con el corazón, dice el Señor, y que se conviertan, y yo los sane, porque el Señor, siempre el que se arrepiente lo va a sanar. Aunque el mundo lo deseche, el Señor dice, mejor que ni vengan a mí, que no me escuchen, que no oigan, que no entiendan, porque si ellos entienden, si ellos oyen, si ellos se arrepienten, yo los voy a sanar, dice el Señor. Es un Señor tan bueno, que a pesar de que el mundo lo ha rechazado y decepcionado una y otra vez, ahí está el Señor todavía, aceptando a los arrepentidos, dando nuevas oportunidades, llamándonos a Él. El Señor está triste de ver esta humanidad cada vez peor. El Señor está triste, dolido de ver una humanidad rechazándolo a Él, con la pornografía, con las drogas, con la mentira, con el chisme, con la brujería. El Señor está triste. Pero el Señor dice aquí en su palabra que si usted se arrepiente, cualquiera se arrepiente, por más malo que usted haya hecho en su vida, el Señor lo va a restaurar, lo va a sanar completamente. Lo hizo conmigo. Los que conocen mi testimonio, todo lo que yo viví sin el Señor. Bueno, aquí tengo mi familia, que ellos saben cómo viví yo en las calles, y anduve en drogas, y practiqué brujería. ¿Y qué no hice? Terrible. Todas las cosas que yo hice sin el Señor. Pero el Señor me restauró y me dio una nueva vida hace muchos años. Por eso yo creo en la restauración completa del Señor. Así es. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a terminar. Y vamos a ver en Hechos 10, 34, 36, ya para terminar. Ahí donde usted está. Este Pedro, que hablamos desde el principio, que le decía al Señor, ¿y este qué? ¿Y qué con este? ¿Qué pasó aquí? Y el Señor le llamó la atención. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si yo quiero que Él esté hasta aquí, hasta el final, ¿cuál es el problema? Sígame usted. Ese Pedro, inmaduro, pidiendo chupón, lechita. Vemos ahora un Pedro aquí maduro en la fe. Vean qué hermoso lo que dice la palabra del Señor en Hechos 10, 34, 36. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cómo maduró? ¿Cómo cambió su perspectiva? ¿Cómo entendió que el Señor no ha desechado a ninguno de los que está aquí, ni los que pueden escuchar este mensaje? Pedro lo entendió, yo espero que usted lo haya entendido hoy también. Y que deje de pensar en lo malo que hizo su papá, o su mamá, o sus hermanos, o sus hijos, y piense en lo que el Señor dice, que Él no ha desechado a nadie, porque Él no hace acepción de personas, sino que en toda nación, en todo el mundo, en todos los países, se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Señor de todos. Señor suyo, Señor mío. Señor de los que están en las cárceles. Señor de los que están allá en Copán, metidos en el Montazal, en los centros de restauración, allá en la guerra. Él es Señor de todos. Y como Él es Señor de todos, no le ha cerrado la puerta a nadie. Él sigue esperando que nosotros
podamos entregar nuestra vida a Él. Ahí donde usted está, hermano, hermana, dígale al Señor con todo su corazón: Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado hoy. Una oportunidad más de poder venir ante ti y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces me he equivocado. Muchas veces he criticado a mi familia, he criticado a mis amigos, a mis vecinos, compañeros de trabajo, y no me he dado cuenta lo mal que yo estaba, Señor. Muchas veces te he fallado, Señor, por mi ego, mi orgullo, pero ya no más, Señor. Ya no voy a seguir perdiendo el tiempo. Ya no voy a seguir desechando a nadie, Señor. De ahora en adelante, solamente voy a buscarte a ti, Señor. Y voy a buscar en mi corazón qué te agrada y qué no te agrada, Señor. Qué está bien para ti y qué no te gusta, Señor. Para empezar, Señor, a ser transformado, Señor, por tu Espíritu Santo. Que toque mi corazón, que toque mi mente, mis ojos, mi cuerpo. Y me lleve, Señor, a esas sendas maravillosas de paz y de bondad contigo, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que tengo, Señor, te pertenece a ti. Todo es tuyo, Señor. Y todo es para ti, Señor. Mi familia te pertenece, Señor. Mi mente, Señor, de ahora en adelante es tuya. Mis ojos, mis manos, mi boca son para ti, Señor, para honrarte, para glorificar tu nombre, para buscarte intensamente todos los días, Señor, y entender que solo en ti, Señor, tenemos esa salvación. Solo en ti tenemos ese camino trazado maravilloso para poder encontrarte, buscarte, amarte y servirte cada día, Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, por esta palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender que tenemos que trascender de tanto legalismo, Señor, en lo que hemos estado tantos años, de tanta religiosidad en la que hemos vivido algunos y otros mundanidad, a venir hoy a estar en una realidad contigo, Señor, en una verdad contigo, en una relación genuina contigo, Señor, con el Dios omnipotente, que siempre ha estado aquí, con sus brazos abiertos esperando que tu Hijo vuelva a casa. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que hay muchos que han caminado en contra tuya muchos años, muchas veces, pero hoy tú estás aquí, abriendo tus brazos otra vez para recibirnos en tu regazo, Señor, y ser nuestro Padre Celestial por siempre y para siempre. Gracias, papito lindo. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos por todas esas personas que todavía no te conocen, por todas esas personas que todavía no han sido expuestas a tu palabra, para que puedan, Señor, escuchar tu mensaje y tomar una decisión, Señor, como la que hemos tomado hoy, de seguirte todos los días hasta que tú vengas por tu iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y al mismo tiempo vamos a adorarte una vez más.